según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así los que están en los cielos, como los que están en la tierra. Muy bien. Vean, ahí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Le está hablando a la iglesia, exactamente a la iglesia de los Efesios. Pero nos está hablando a nosotros también, ¿amén? Lo que se le escribía a las iglesias, nosotros también somos iglesia. Porque iglesia es todo aquel que ha creído en ¿quién? Cristo. En Jesucristo. Y que se congrega porque ama a Cristo, ¿verdad? Y porque sigue los mandamientos de Jesucristo. El apóstol Pablo nos recomienda que tenemos que congregarnos. El apóstol Pablo nos dice que tenemos que aprender, que tenemos que estudiar, que ser diligentes. ¿Por qué? Porque con todo este tipo de cosas nosotros vamos a ir creciendo y vamos a ir madurando. Vamos a ir conociendo cada día más las cosas de Dios. Amén. Y eso es lo que necesitamos, conocer a Dios. Porque la gloria del hombre no está en tener riqueza, ni tener fama, ni tener valentía, nada de eso. Aquí lo que vale es conocer a Dios. Amén. Amén, tener fe en Dios. Porque la salvación es por la fe, no por obra. Allí nos distinguimos de quiénes, de los judíos, ¿verdad? Porque Dios se había comprometido con el pueblo judío, se había hablado con los padres, desde Abraham había pactado con ellos, y él estaba primero los judíos. A los judíos había que atenderlos en sus problemas, en sus necesidades. Dios se había convertido en un padre para ellos, se había convertido en su pastor, ¿verdad? Y aunque los judíos como pueblo, como nación, eran tercos, eran duros de servir, dice la Biblia, ¿verdad? Y cometían, toda clase de prevaricaciones, de iniquidades, se corrompían, se mostraron al igual que el resto de las naciones, porque en definitiva, ¿qué son? Eran seres humanos, y la Biblia dice que todo hombre es pecador, todo hombre es mentiroso, y los hombres a la vuelta de la esquina ya se están olvidando de Dios. Por más que Dios les había hecho milagros, mire, los sacó de Egipto, de una esclavitud donde estaba un faraón horrible, terrible, donde los tenían batiendo barro y haciendo construcciones faraónicas y todo eso, esclavos, explotados, mal alimentados. Esa gente Dios los sacó, mandándole juicio a los egipcios, las plagas, las 10 plagas de Egipto. Hasta que por último, el día que todos los egipcios tenían un funeral porque se les había muerto a todos, desde el faraón hasta la última familia egipcia, se les había muerto el primogénito, todos estaban llorando, ¿verdad? Porque si algo respetaban los egipcios era la muerte, y tenían pavor, terror a la muerte. Ese día el pueblo de Israel salió de Egipto como Pedro por su casa. Se fueron, adiós Dios. Chao, chao. Se liberaron. No tuvieron que lanzar un tiro. En otras cosas, porque no se había invitado la pistola todavía, ni la escopeta, nada, ese tipo de cosas. No tuvieron que lanzar una pedrada a un egipcio para que lo dejara salir. No, ellos se fueron tranquilitos y se fueron y cruzaron, ¿verdad? Todo el desierto por allí hasta que llegaron al Mar Rojo. Y en el Mar Rojo, Dios mío, tenemos tremendo problema. ¿Cómo hacemos para pasar a la península, al otro lado del mar? Nos quedamos aquí atrancados. No se preocupen, mijo, que yo los voy a llevar con alas de águila. Y Dios les habló con Moisés: Moisés, levanta tu vara. Se abrieron las aguas y pasaron en seco, y sus pies ni siquiera se mojaron. Llegaron al otro lado.
venían los egipcios. Porque como que despertaron de él, se nos van los esclavos, vamos a perseguirlos, porque si no, ¿quién va a trabajar aquí? Tenemos mano de obra barata. Resulta que se cerró el mar. Y el ejército de Faraón quedó en las aguas. Y se acabó el imperio egipcio. No levantó jamás cabeza. ¿Qué va a levantar? Después de 10 plagas, después de tanto juicio, después de tanta cuestión, se acabaron hasta las fuerzas armadas, hasta el reinado, hasta los faraones, todo eso se desintegró, porque para Dios no es ningún problema acabar con ningún sistema político, ni acabar con ningún sistema de ningún tipo humano, porque Dios las obras de los hombres las deshace en un clic. Ajá, así mismo es. Ok, y Dios por el desierto les dio el maná, les dio el agua, les daba de todo. Llegaron a Canaán, a la tierra prometida. También les abrió el Jordán para que mis hijos pasen por el Jordán. Llegaron a una tierra que fluía leche y miel, donde las uvas eran del tamaño de un melón o de una patillota. Los higos de la higuera, mira, eran tremendas frutas y ellas comían de todo. Por eso es que la Biblia dice que era tierra que fluía leche y miel, porque hasta las piedras llegaban las avispas y hacían sus nidos y todas esas cuestiones, y esas piedras estaban rebosantes de miel. Ah, que necesitaba una finca, que necesitaba un ganado, que tal, eso los tenían los cananeos. ¿Y qué hacemos con los cananeos? Dios les mandó ¿qué? Les mandó avispa. ¿Cómo dice Juan Luis Guerra? Y yo les envío mis avispas para que los piquen, y habían volado. Total, que ellos quedaron con tierra, quedaron con hacienda, quedaron con todo. Esa gente. Y sin embargo, ¿qué pasó? ¿Cómo terminaron ellos? Se olvidaron de Dios. ¿Cómo dice Isaías? Creí hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron. ¡Wow! ¡Qué mal agradecidos! Capítulo 1, versículo 1 en adelante. Isaías. Gloria a Dios. Bueno, ese era el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué dice Pablo aquí en el versículo que estamos leyendo? En el 8. Ajá, dice que dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en él mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Bueno, llegó el cumplimiento ¿del qué? Del tiempo. Una nueva dispensación. ¿Qué es una dispensación? Es una forma en que Dios administra al hombre su voluntad. Por ejemplo, en el tiempo de Adán, ¿cuál era la administración de la voluntad de Dios? No toque el manzanito ese, que no sabemos si es una mata de manzana, pero la tradición dice que, pero como no nos gusta seguir tradiciones, sino estrictamente lo que dice la palabra, nos dice que del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. ¿Y qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva? Comieron del fruto. Desobedecieron, les vino juicio y los sacó del paraíso. ¿Qué pasó con la generación después de Adán y Eva? Con la generación de Noé.
Con la generación de Caín, con la generación de Set, de Abel y toda esa gente. Bueno, el pobre Abel no le dieron chance de tener hijos, ¿verdad? Lo mataron siendo un jovencito. Y era de los que se proyectaban. Porque si alguien hubiese sido un muy buen descendiente era Abel. Porque Abel, hasta su sangre, dice la Biblia, que hablaba, porque era un hombre inocente. Pero lo mató un bicho malo, Caín, el malo de la partida, ¿verdad? Su propio hermanito. Bueno, ¿qué pasó con esa generación? ¿Qué les envió Dios? Juicio. ¿Por qué? Un diluvio. Porque se corrompieron en aquello tan terrible, esa generación que aunque habían conocido a Dios y habían visto las obras de Dios, tremendo, habían tenido a Enoc, habían tenido a una cantidad de profetas y de gente que les anunciaron las glorias de Dios, ¿verdad? La descendencia misma de Adán, todos ellos, porque Adán les transmitió el conocimiento de Dios. Sin embargo, ¿cómo terminó esa generación? Terminó bajo las aguas y se salvaron 8 personas. Noé, quien halló gracia, y su familia. 8 personas. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Verdad? Vinieron otros pueblos, otras culturas, otras razas, otra cuestión, la gente que se llenó en guerra y pleitos entre naciones, se dividieron. Lo bueno que Dios les confundió las lenguas, porque si esa gente se hubiesen entendido, levantaron un gran edificio, una gran torre para escapar del diluvio. Mire la terquedad, la necedad, y para irse al cielo. Porque ellos pensaban que alguna vía de escape iban a conseguir si seguían subiendo y subiendo. ¿Y qué cree usted que está haciendo hoy en día la NASA? ¿O que están haciendo los científicos? Buscando y demandando y gastando millones de millones mientras la humanidad se está muriendo de hambre porque no haya en África, ni en los países, ¿verdad? Miren lo que está pasando en Bielorrusia y en Ucrania, en todos esos países. Guerra. Todo eso, porque aquí lo que interesan es que una clase muy selecta, muy élite, alcance un paraíso en otros lugares del mundo. Y que se quieran escapar de Dios. Pero de Dios nadie se escapa. Aunque te remontares hasta las estrellas, desde allí te derribaré, dice Dios. De modo que eso está escrito. ¿Verdad? Entonces, se acabó el tiempo para los judíos, porque a los judíos también Jesucristo les dio la oportunidad. ¿Qué pasó en los tiempos de Jesucristo? Vamos a Lucas capítulo 3, versículo 1. Lucas 3:1. En el año 15 del imperio de Tiberio. 15 años tenía gobernando Tiberio. ¿Tiberio qué es César? César, siendo gobernador de Judea. ¿Quién era el mandamás del mundo en aquel tiempo? Tiberio César. Era el emperador. Estaba en Roma, porque Roma era el imperio que estaba dominando el mundo en ese tiempo. ¿Y qué pasó? Siendo gobernador de Judea, en Judea, Poncio Pilato, que es en Medio Oriente, estaba ¿quién mandando? Aquí en Judea, Poncio Pilato y Poncio Pilato, que era el embajador, el representante, el cónsul. Y Herodes. Herodes era rey, pero mandaba más el romano, que era Poncio Pilato, que el rey idumeo, porque ni siquiera era judío. ¿Y en dónde estaba mandando? En Jerusalén, allá en Samaria. En Galilea. ¿Qué más? Y su hermano Felipe, tetrarca de... El hermano de otro Herodes más, pero su hermanito, ¿estaba en dónde? Tetrarca de... Era tetrarca, gobernaba sobre 4 ciudades. Y de la provincia de Tracónite. Lisanías, Trastecas y de Abilis. Bien, ok.
Los Herodes se habían compuesto lo que llaman conchupancia. ¿Con quién? Con el imperio. ¿Verdad? Los Herodes, los herodianos, que eran descendientes de Herodes el Grande. Y Herodes el Grande, después que murió ese viejo feo y malo, le repartió a los hijos, a cada quien le dijo: tú vas a gobernar aquí, tú allá, tú para acá y tú para acá. Y te la vas a llevar muy bien con los romanos, porque esos son los que no sostienen. Y a los judíos le vas a cobrar impuestos y le vas a dar su parte a los romanos. Y ese es el status quo del ambiente político que se estaba viviendo ¿en dónde? Allá en Judea. ¿Verdad? Entonces, en ese tiempo, ¿qué sucede? ¿Cómo estaba la situación religiosa? Sigue leyendo el versículo más abajo. Y siendo sumo sacerdote, Siendo sumo sacerdote, ¿quién? Anás y Caifás, Anás y Caifás. vino palabra de Dios a Juan y Vino palabra de Dios ¿a quién? Juan, hijo de Zacarías. A Juan, hijo de Zacarías. Fíjense ustedes, cuando Jesús nació, o mejor dicho, cuando María quedó en estado, ya Elizabeth, que era prima de María, tenía 6 meses preñada. Y María fue a casa de Elizabeth. Y el muchacho le brincó en la barriga y ¡ay, qué tal! Y esa felicitación es prima, sí, porque me visitó el ángel y me dijo que iba a tener un hijo de Dios, que este y aquello, ¿eh? Gloria a Dios. Ahora, uno estaba llamado a ser ¿el qué? El sacerdote, el sumo sacerdote.